Bueno, acá estamos con Claudio Acevedo en la parte técnica, Pablo Marmorato al lado nuestro. El mail de contacto, recuerde, es porqueprograma@gmail.com, y charlando con Vicente Tito Palermo y Luis Rapoport. Tito, ¿por qué tenemos estas contradicciones o existen estas contradicciones, ¿no? En la Argentina, de tener un núcleo social muy igualitarista, tendiente, como vos decías, a rechazar el capitalismo, entre comillas, rechazar, y al mismo tiempo utilizándolo furiosamente? ¿Cómo explicamos esta situación nuestra? Bueno, no sé, yo no sé qué pensará Luis, pero por un lado, sí, lo que te diría es que soy bastante escéptico en relación a la condición humana al respecto a la condición de las sociedades. Me parece que no hay muchas sociedades que sean diferentes en cuanto a los niveles de hipocresía o los déficits de solidaridad social. En todo caso, eso puede ser, la verdad, en mi opinión, puede ser combatido por la política, se pueden construir vínculos, es la propia política la que construye o reconstruye el lazo social, ¿no? Y que puede... Estás poniendo una fuerte exigencia de aptitudes morales, ¿no? En la política. Actitudes morales o actitudes propiamente políticas de políticos que tengan ciertos valores y además sí, vean ciertas oportunidades, digamos, que me parece que decir, perfectamente puede haber políticos que se jueguen por eso, pero me parece que si no los actores sociales dejados por la libre. Hay excepciones, por ejemplo, hay una importante excepción que es el tercer sector, que es numerosísimo en la Argentina y sí, todo lo demás, y hace algo importante. No, pero en general, como sociedad, no va a poder, me parece, decir, bueno, recuperamos a este 30% de excluidos que tenemos. Eso no va a depender, me parece que no va a depender de la voluntad de la sociedad. No va a depender de él, no va a depender de este sector, va a depender, me parece, de la acción política, digamos. Eso me parece, no como elecciones, sino como acciones de política de largo plazo, bueno, en fin, acuerdos, reconstrucciones de política, sí. Ahora, respecto al tema del igualitarismo, sí, efectivamente, esta es una sociedad que tiene una ideología muy, muy igualitarista. Puede convivir perfectamente con poca solidaridad, puede convivir con bastante desinterés, porque uno diría, bueno, sí, al mismo tiempo hay nosotros tenemos el lugar común de que los argentinos somos súper individualistas. Somos individualistas, no nos preocupamos por nada, por nadie más. Es mentira, yo creo que ese es un lugar común, digamos, que probablemente se pueda aplicar a cualquier país del mundo, digamos, ¿no? Pero ese igualitarismo no siempre se traduce en vida asociativa, digamos, en vida asociativa y menos vida política que pueda enriquecer una respuesta colectiva. Muere en la playa, como dirían los brasileños, ¿no? Entonces, me parece que bueno, por ahí hay un problema porque, bueno, por ejemplo, sí, está bien, decimos, pero al mismo tiempo estamos bancando un sistema tributario que es inequitativo, muy inequitativo, y eso no se pone en el tapete porque, como decía Luis, hay tanta urgencia que ¿quién se le va a ocurrir, digamos, meterse con el sistema tributario si yo estoy con la soga al cuello, digamos, Hoy ¿no? se está hablando, por Sí, otro lado, de reformas, pero no, bueno, algo sí, ahora se está hablando algo, pero en general, digamos, me parece que nadie quiere tocar eso porque es peligroso, digamos, pero el sí, sistema que no sea un tema de campaña. es inequitativo, es horriblemente inequitativo. Así es. Luis, y vos dijiste hoy, yo creo que este gobierno tiene intenciones. ¿Cómo ves a la oposición en ese sentido?
colaborando. Saquemos este momento crucial que es de campaña y que por ahí pone en tensión posibles alianzas, porque legítimamente, bueno, todo el mundo quiere ganar como en cualquier campaña. Pero a futuro, pensemos después de octubre. Yo lo veo bien en grandes líneas, o sea, con excepción del núcleo duro kirchnerista y de algunas fuerzas, llamémoslo así, más de izquierda, que por ahí tienen representación parlamentaria. Todo este año y medio, un poco más de gestión del gobierno contó que legisló mucho, hubo un movimiento legislativo importante, contó con el apoyo del peronismo no kirchnerista y desde luego con el masismo, ¿no? Más allá de la retórica, además, el gobierno discutió y modificó sus marcos normativos propuestos, las leyes, qué sé yo, y por ahí venía un masista, un peronista, y se negociaba. Yo veo en eso todo un movimiento, llamémoslo así, virtuoso, y por el otro lado, lo que te dije antes, me parece que está faltando un debate mucho más sólido, más consistente sobre las políticas de desarrollo. Pero bueno, la verdad es que están fuertes los desequilibrios de la macroeconomía que tienen alguna primacía. Yo estoy en el gobierno, la audiencia no sé si lo sabe, y lo que veo es... decirlo en tus... Sí, no importa. Porque es novedoso. Es novedoso, sí, hace un año y medio. Y bueno, hay áreas importantes del gobierno y de la sociedad, tanto a nivel de los gobiernos provinciales como nacionales, que los temas del desarrollo económico están presentes en el debate. Lamentablemente no están en el debate público de la forma como están en todos los diarios del mundo, o en revistas, diarios, etcétera, donde es un sobreentendido. Pero en ese debate también está participando todo el mundo, ¿no? O sea, yo estoy recorriendo bastante las provincias y te encontrás con que está planteado, porque obviamente las provincias pueden discutir la macro. ¿Están planteados a nivel de las gobernaciones, de los gobernadores? ¿Está planteado a nivel de qué? Sí, está planteado a nivel de los ministros correspondientes de las áreas económicas, ¿En todas turismo. las provincias? Y no diría en todas, ni tampoco en todas de la misma manera, ¿no? Claro. Hay algunas que, digamos, la sociedad está por delante del Estado incluso. Las provincias más ricas, estas tres sobre todo, la sociedad avanza por encima del Estado. Este ejemplo que te daba de Córdoba, que no lo terminé, el clúster metalmecánico está asociándose de a poquito también con el clúster de software, que es muy interesante en Córdoba. Dijo, no tenemos negocio con el sector automotriz, vamos a fabricar equipamiento para la industria petrolera. Y se dedican a fabricar equipamiento para la industria petrolera. Esto es creación. En vistas a vaca muerta, o a lo que sea, a la exportación, o lo que sea. Obviamente la macro los determina porque la presión fiscal argentina es monstruosa para la actividad productiva. Y es muy difícil bajarla en la medida que justamente otro de los problemas de la herencia que tenemos es un déficit monstruoso. O sea, acá la Argentina se sobregiró cuando la soja valía 650 mangos y dijo, dale que va a llegar a cualquier precio. Y dólares. Pero la verdad que no, entonces toda la sociedad es más pobre. Pero tenés 2 millones de empleados públicos más en provincias y municipios, y entonces eso genera más los subsidios, etcétera. Más que los viejos duramos más. Genera desequilibrio que, es muy, por eso además el debate macro está presente con preeminencia, porque también si vos, más allá de las políticas productivas específicas que tienen que ver con la tecnología, con la capacitación de la gente, etcétera. Si vos no hay coherencia con una política macro más amigable, se te complica. Y esa política macro más amigable requiere a su vez,
resolver estos problemas de corto plazo, ¿no? Así que es todo un combo complejo, ¿no? Pregunte, Pablo. Tito, en tu artículo vos planteás la necesidad de una cooperación política como mecanismo de equilibrio, pero la diferencia es de una cooperación política boba. ¿A qué te referís? No, cooperación política boba, no quiero ofender a nadie, pero es eso que desde hace décadas, de vez en cuando siempre aparece alguien que dice: Argentina, lo que precisamos es un proyecto nacional, ponernos todos de acuerdo en un proyecto nacional. Sí, eso la verdad me parece una tontería, no sirve para nada, salvo para una retórica para... Es más propio de una dictadura que de... claro, democracia. además, exactamente, tiene, digamos, una dimensión autoritaria, porque eso, ¿no? Bueno, pero una cosa es eso y otra cosa que no tiene nada que ver es la cooperación política. Y yo creo, digamos, que en la Argentina, por una serie de razones, va a escenarios en los cuales, bueno, ya la cooperación política es así como fue, y Luis describió ese periodo, digamos, de cooperación, ¿no? Fue cooperación política, una cooperación política, si uno quiere, muy limitada, pero cooperación política al fin. Ahora, puede, digamos, imaginar instancias de cooperación política de más largo plazo, más vastas, más sólidas, más comprometidas entre sus partes, lo cual no quiere decir que no haya juego político, digamos, de gobierno y oposición, competencia política, partidaria o no, lo que sea. Pero a mí me parece que la cooperación primero tiene que ver con la fragmentación política. Es decir, me parece que de esta fragmentación no volvemos probablemente. Entonces, ¿vos crees que va a seguir fragmentado? Yo creo que sí, que va a seguir, pero bueno, en una de esas me equivoco, pero me parece que sí. Como resultado de estas próximas elecciones. Aún el caso de que al gobierno le vaya bien, digamos, a las oposiciones no les va a ir tan mal y va a quedar una cosa fragmentada, y cambiemos después de todo, ¿no? Es decir, va a seguir siendo, digamos, una minoría, no se va a pasar a un cambiemos hegemónico ni nada por el estilo. No va a ocurrir lo que un 54% como fue la elección última de Cristina, para y un nada, 17% de la minoría. y menos para abajo, digamos, en lo que, claro. lo que son las provincias, las cámaras, ¿no? Todo. Entonces me parece que por ese lado hay una necesidad, y por el otro lado hay una necesidad para plantarse frente a actores sociales, digamos, que tienen que ser disciplinados para minorías intensas. Sí, bueno, entonces eso sí, yo creo que el tema de la cooperación política hay que ponerlo en la agenda, digamos, o está entrando en la agenda. ¿Y vos cómo ves este tema con respecto hoy a la conducción sindical? Porque vos tenemos una CGT que en general tendió a ser una sola cabeza al frente de ella, hoy hay 3, es una conducción tricéfala, y al mismo tiempo delegados obreros de partidos que en las elecciones dan escaso resultado de votos, pero que sin embargo son muy activos en los conflictos, ¿no? ¿Cómo ves esta relación? Bueno, cualquiera de los dos. Dale, o los Luis. dos. No, de eso sabes vos. No. A mí me parece que, digamos, yo veo una actitud cooperativa en el Congreso, veo una actitud cooperativa en la relación con las provincias. ¿Los gobernadores decís vos? Sí, hay una generalización, hay de todo, Sí, bueno, pero sí. en el combo total, el Congreso funciona y está legislando, y el vínculo con las provincias de alguna forma se está administrando razonablemente bien, y los gobernadores están apoyando. Están frente a una papa que les quema el gobierno provincial, y cuentan con el diálogo, con los recursos, etcétera, del gobierno nacional en la medida de lo posible. Sí, le ocurrió hasta eso. En el sector gremial sí creo que hay un problema institucional de fondo que, para bien o para mal, no está en el debate
político creo que es complicado porque te van a meter el mote de neoliberal y esas pavadas. Y es que la ¿Vos productividad... pensás que todos? No, importa, yo quiero plantear el problema. Sí. La productividad del trabajo en la Argentina no es coherente con las demandas salariales. En una cantidad de sectores y en otra cantidad de sectores no. Si vos te vas al clúster informático argentino, está pagando sueldos altos y está compitiendo bien en el orden internacional. La Argentina, Servicio del Conocimiento, está vendiendo $7.000 millones. O sea, después del clúster de la soja viene el sector de Servicio del Conocimiento, obviamente paga buenos sueldos, porque no estamos pagando los sueldos de la India, pues no podríamos. Competimos más en calidad y en diversidad y en innovación que con sueldos bajos. Por el otro lado, hay una cantidad de lugares y empresas y actividades, etcétera, cuya productividad no es coherente con el salario. Esto tiene un correlato. Es decir, la productividad es menor de lo que puede pagar, de lo que puede pagar en sueldos. Exige la demanda. Claro, no. Salario. Puede pagar en sueldos, no puede pagar semejantes valores. Este tema no es argentino. Lo argentino es, digamos, este juego de demandas. No es solo argentino. No es solo argentino. Por decirte algo, los alemanes, que tienen también esta situación de, como todas las economías, de productividades muy desiguales en el tejido económico, tienen una diversidad impresionante de arreglos salariales, prácticamente por sector, por empresa. La contraparte es que el sector gremial está en los directorios de las empresas. O sea, se bancan, entre comillas, un salario acorde con su productividad, pero están sentados en los directorios, tienen toda la información de las empresas y se dan cuenta que la otra hay que quedarse sin laburo. Entonces, la tasa de desempleo de Alemania está en el 4%. Te vas a Francia, está el mismo problema, pero con un esquema de arreglo distinto, y bueno, tienen tasas de desempleo muchísimo más altas, que tienen que bancar con el seguro de desempleo. En la Argentina, el correlato de ese diferencial es el trabajo en negro y la salada. Claro. Porque en definitiva, los que sí venden a lo que vale su productividad del trabajo son los tipos que están en negro y terminan vendiendo en la salada. Se llama se llama entre comillas trabajo esclavo, yo lo llamaría de otra forma, porque realmente es el trabajo que pueden hacer con su calificación, ¿no es así? En toda la cadena que termina ahí. Bueno, a mí me parece, tomando esto, que justamente es un ejemplo de lo institucional, de la variable institucional. Porque, por ejemplo, en Brasil, en este momento, se está discutiendo, creo que se aprobó en la Cámara de Diputados, la reforma laboral. Y esa reforma laboral contempla la negociación individual entre el empresario y el trabajador, no negociación por empresa. Ahora, eso es siniestro, porque la asimetría, la asimetría es total. Entonces vos tenés que tener una fuerza política, institucional, que te diga, no, bueno, está bien, salgamos de esto, salgamos de esta cosa irracional, donde no hay, las empresas no pueden discutir por productividad, pero no vayamos al otro extremo, quedemos en un punto que sea más o menos socialmente justo, digamos. No, pues lo otro es volver a la época es absurdo. Preindustrial. Discutimos uno por uno. Sí, Luis. No, simplemente que digamos, hay que encontrar, hay que encontrar un término medio, pero ahí hay un problema institucional, como dice Tito, de primer orden y que tiene que ver con el mercado de trabajo. Es decir, ¿qué queremos? ¿Tener un 30% de excluidos con una brutal economía en negro? ¿O lo que queremos es formalizar que hay sectores importantes que no tienen una productividad adecuada del trabajo y no hay más remedio que tener sueldos más bajos, no es así?
Y ese es un debate que exigen menos calificación. Que decís vos exigen también. menos calificación y actividades que exigen menos calificación. Por el otro lado, acá hay otro problema que también es institucional, además y de gestión, y es que, digamos, se deterioró mucho la calidad de la gente, de los recursos humanos, como no me gusta esa palabra, ¿no? Porque uno dice Sí, parece recursos petróleo. humanos, pero resulta que hay seres humanos, ¿no? Exactamente. Bueno, acá hay un problema que también es institucional. ¿Cómo es esto de que hay una ley que dice que los resultados de la calidad educativa no pueden ser públicos y desagregados por los niveles? Digamos, esto es directamente loco. Y ahí Además es esa- tan contradictorio porque si hay un espacio donde todo el tiempo se evalúa a los que son los sujetos importantes, como son los estudiantes, venga, sea de primaria, de secundaria, se los evalúa para ver si se promueve o no se promueve, se vive evaluando, es decir, pasando, de la forma que sea, pasan examen. No se puede evaluar qué es lo que hacen los encargados de establecer esa educación. Es increíble que hayamos llegado a este punto, ¿no? No, además que se hace después con las evaluaciones, cómo cada pyme educativa, cada escuela es una pyme educativa, con un CEO que es el director, como esa unidad productiva cuyo producto es digamos, gente educada, culta, inteligente, qué sé yo creo que hay problemas institucionales de primer orden en el sistema de incentivos para mejorar la calidad, que va desde la familia hasta el director y hasta el ministro de Educación de cada provincia. Ahí hay un problema de primer orden. Pero ahí también quiero decir algo que es lo que yo estoy sintiendo en la función pública, y es que hay escasas capacidades en la administración pública, tanto nacional como provincial como municipal, para la gestión y para, digamos, la imaginación y la puesta en papel de marcos normativos y marcos de gestión. Hay escasas capacidades en la Argentina. Por eso el tema del ingreso de la Argentina a la OECD es un tema extremadamente importante, porque a la hora de la OCDE, y bueno, metieron los tipos 16 áreas de gestión pública en donde flaco hace estos deberes y después venía a hablar, entre los cuales obviamente está la educación, está la transparencia, si no te quedas afuera, flaco. Y si no te quedas afuera, y la verdad el símbolo de la OSD es una frase que es mejores políticas para mejores vidas. Esta es una cosa muy interesante, y te digo, romper la inercia de la falta de capacidades para desarrollar capacidades públicas también requiere diseños institucionales complejos que, bueno, hay que armarlos. Pero estos son temas de detalle. Parece que no, pero son cada tema es un estudio, una cosa, son temas políticas públicas. Por eso a mí no me gustan las generalizaciones. Los empresarios, el Estado, el capitalismo. El Estado tenés que decir. Sí, pero es Estado argentino. esta cosa, la gestión de y yo creo que hay que entrar en eso para poder jugar. El sistema educativo sí, porque ese es un sistema. El sistema de gestión del desarrollo sí, porque ese es un sistema que requiere una cantidad de cambios así. Bueno. Pero bueno, uno lo mira desde la función pública. Entonces. No, está bien, porque desde la función pública es el mejor lugar donde hacer crítica a la función pública cuando le faltan capacidades, y a mí me consta. Me consta. Y superabunda todavía una burocracia que más traba que facilita. Nos tengo que dejar.
Yo les agradezco un montón que hayan venido, Vicente, Luis, Sí, como muchas siempre. Será hasta el próximo domingo. Que terminen muy bien esta tarde. No se muevan del dial, porque el programa que sigue, que es Presente, Pasado y Futuro, con Gustavo Mura, vale la pena.